La historia comienza con unos goblins atacando una carreta, pero unos aventureros terminaron llegando y se encargaron de ellos, y ya en la ciudad se encontraba nuestro prota llamado Fate, quien al ver pasar a los aventureros tenía algo de envidia porque él nunca podría convertirse en uno, ya que su única skill o habilidad especial era Gula, la cual solo hacía que tuviera hambre a cada rato, así que solo se dedicaba a ser guardia, pero luego terminaron llegando los caballeros sagrados, quienes eran muy temidos por las personas, ya que eran intocables y eran re malas personas solo por tener un puesto alto, así que todo mundo los odiaba, pero Fate trabajaba para ellos, aunque lo trataban mal, incluso lo golpearon porque le rugía el estómago, y lo iban a seguir golpeando, pero en ese momento llegó esta chica llamada Roxy, quien al ver lo que estaban haciendo los reprendió, porque ellos eran los que tenían que estar vigilando la puerta, y a pesar de que Fate lo hacía, lo trataban re mal. Entonces cuando los tipos se marcharon, Roxy ayudó y limpió a Fate. Además, como el turno de los tipos ya había terminado, relevó de turno con Fate y le dijo que si volvía a ocurrir algo no dudara en llamarla. Fate la admiraba, pero decía estar bien porque ya estaba acostumbrado y se terminó marchando. Y cuando comía y pensaba en lo que podría pasar tras lo sucedido, el dueño del comedor, quien conocía a Fate, estaba preocupado y le sugirió renunciar para que no le pasara lo mismo que le pasó al chico anterior, aunque Fate se negaba porque no tenía otra opción. Y luego cuando salió de comer seguía teniendo hambre por su habilidad, pero en ese momento vio a unos ladrones entrar al castillo, entonces fue a informarle a Roxy, así que ella le agradeció y fue a encargarse de ellos, pero cuando lo hacía, uno de ellos pudo escapar. Fate tenía miedo y no sabía qué hacer, pero como metería problemas a Roxy si no hacía nada, se armó de valor y terminó acabando con el tipo, pero al acabarlo su habilidad Gula se activó y aumentó sus poderes y obtuvo otra skill, la cual era telepatía. Fate no entendía lo que pasaba, pero en ese momento llegó Roxy preocupada por él, pero cuando la tocó, él podía leer su mente por su nueva habilidad, pero cuando lo soltó ya no podía escuchar sus pensamientos. Dejando eso a un lado, Roxy reportaría a los bandidos, pero como Fate no quería meterse en problemas con los caballeros de antes, le pidió a Roxy que se llevara el mérito, y ella como agradecimiento, y como era la oportunidad perfecta, le propuso que trabajara para la familia Hart, o sea su familia. Así que sus opciones eran seguir trabajando con la familia Blerick hasta que acabaran con él, o tener un futuro brillante con Roxy. Entonces Fate obviamente decidió trabajar para ella. Más tarde, cuando Fate revisaba sus estadísticas, descubrió que ahora también poseía la habilidad de evaluación y sus atributos habían subido, y como ya podría pelear con monstruos, al otro día fue a comprar un arma con sus ahorros, pero como no era mucho, su única opción era elegir una de las espadas viejas, y él con evaluación sabía que todas las espadas eran malas, a excepción de una, a la cual la habían tratado muy mal, así que se sentía identificado con la espada, pero en ese momento Fate escuchó una voz, y resulta que fue la espada, que por cierto se llama Greed o codicia en inglés, y él le pidió que lo comprara ya que se parecían. Fate terminó comprando la espada y fueron a cazar monstruos, y cuando hablaban apareció un goblin, y al acabarlo su habilidad Gula se volvió a activar, y obtuvo una nueva habilidad que mejoraba su fuerza, y luego cuando aparecieron más goblins, y cada vez que Fate derrotaba a uno se activaba su habilidad, así que cuando terminó sus atributos habían subido bastante. Además ahora por primera vez ya no sentía hambre, y como Fate tenía entendido que las habilidades era algo con lo que se nacía, Greed le explicó que normalmente alguien al obtener experiencia mejoraba sus atributos y subía de nivel, pero su habilidad Gula robaba atributos y habilidades en lugar de conseguir experiencia, por eso a pesar de ser más fuerte seguía siendo nivel 1, y como su habilidad estaba muy rota le sugirió mantenerlo en secreto porque desafiaba las leyes, por lo que tendrían que pelear solos, así que ahora eran compañeros. Y antes de irse, Greed le dijo a Fate que se llevara las orejas de los goblins para cobrar la recompensa, y ya con dinero Fate podría comer carne, pero Greed quería que usara el dinero para darle mantenimiento porque presumía que era muy valioso. Pero cuando iban a comer, un tipo se topó con Fate, pero cuando esta niña lo tocó supo que pedía ayuda, y cuando se fueron Fate analizó al tipo y parecía ser más débil que él, pero Greed le explicó que seguramente ocultaba sus niveles con una habilidad. Fate igualmente lo siguió y escuchó que el tipo quería a la niña para
que fuera el juguete de los caballeros sagrados, y cuando se fue, Fate no se lo pensó y fue a salvarla, pero el tipo lo descubrió, así que terminaron escapando de él, y con la niña ya segura, Fate se enfrentaría con el tipo, y como el tipo lo subestimó, Fate terminó ganando y lo hizo confesar, y resulta que el responsable era Shadow Blerick, quien usaba a los niños como juguetes. Más tarde, como la niña llamada Sara tenía hambre, la invitó a comer, y cuando comían, Sara estaba muy feliz ya que nunca había comido carne, y Fate, como era re buena gente, también le dio su comida. Ya en la noche, Fate fue a dejar a Sara en el orfanato donde vivía, y como Sara también tenía una skill débil, Fate le dijo que por muy feas que se pusieran las cosas, si las superaba hallaría la felicidad, las cuales fueron las mismas palabras que le había dicho su padre en el pasado, y luego de eso terminó despidiéndose. Al día siguiente, Fate fue a la mansión Hart en donde trabajaría. Ahí ya lo estaba esperando Roxy, quien lucía preciosa. Ella lo llevó a una tumba y presentó a Fate a su difunto padre, quien hace 5 días había fallecido, porque cuando fue a Galia, un continente dominado por monstruos, un dragón celestial despertó de su sueño y exterminó a todo el pelotón de su padre. Fate se sintió mal por ella, pero ella no quería sentirse triste, porque ahora ella era la líder de la casa Hart y quería regresar la felicidad a su hogar, y para eso le pidió su ayuda a Fate. Él aceptó, pero recordó que leería la mente de Roxy si la tocaba. Entonces señaló sin querer a la sirvienta llamada Haru, quien le advirtió a Fate que se comportara porque ahora trabajaba para la familia Hart. Más tarde, Fate comió carne en la mansión y se llevó bien con todos, a excepción de Haru porque era vulgar para comer. Cuando Fate empezó a trabajar se llevó bien con todos, pero Fate les parecía algo rarito por hablar con su espada. Él se avergonzó, pero luego Roxy lo mandó a llamar, aunque cuando iba aún tenía hambre a pesar de que acababa de comer. Entonces cuando llegó con Roxy, él solo pensaba en que cada vez sentía más hambre, y cuando Roxy le hablaba le recordó a su padre, ya que ella también lo empezó a llamar Faye, y ella lo empezó a llamar de forma cariñosa porque quería llevarse bien con él. Él prefería que lo llamara Fate, aunque ella se negaba. Pero en ese momento, Fate terminó desmayándose del hambre, y cuando despertó en su nueva habitación, como él nunca se había desmayado del hambre, Grid le explicó que cuando Gula probaba un alma no había vuelta atrás, ya que entre más devoraba, más fuerte se hacía, pero más eran las ansias que le provocaba, así que ahora tendría que consumir almas hasta que muriera, o también podría morir de hambre, pero antes de eso perdería el control y atacaría a todo el que se le acercara. Además ahora sus ojos reflejaban el hambre extrema que tenía. Entonces como Fate ya no aguantaba, se fue a cazar monstruos, y como no le bastó acabar con goblins, fue al bosque donde se enfrentó a más monstruos, logrando así calmar su hambre. Pero cuando terminó, apareció un rey goblin chetado, el cual tenía una habilidad de recuperación. Fate dudaba en atacarlo, pero terminó atacándolo por sorpresa, lográndole quitar un brazo. El monstruo aún así seguía peleando, pero Fate logró desviar su ataque y pudo acabar con él, y obtuvo la recuperación del rey goblin. Y como ahora ya era suficientemente fuerte, Grid ahora podría tener su primer nivel, el cual le daría nuevas funciones, pero para eso Fate tendría que darle todos sus atributos. A Fate le pareció excesivo, pero si no aceptaba, Grid ya no lo dejaría empuñarlo, porque no quería que se hiciera fuerte solo, sino que los dos se volvieran fuertes juntos. Fate al escucharlo terminó aceptando y le otorgó todos sus atributos, y Grid pudo transformarse en un arco, con el cual Fate no podía fallar una vez fijaba su objetivo. Cuando terminó la cacería, Fate decidió llevar las orejas de goblins al orfanato para que cobraran la recompensa y así tuvieran comida por un tiempo. Al día siguiente en la mansión, una chica salía sospechosamente. Fate la regañó, pero resulta que era Roxy. Ella estaba vestida así porque haría una inspección secreta en la ciudad, y como Haru no quería que fuera vestida así, quería salir en secreto. Fate entendió y no diría nada, pero ella le pidió que fuera su escolta en la ciudad. Entonces fueron juntos, y como no querían que los atraparan, Roxy se llamaría Rocky, así que Grid decía que no había mucha diferencia. Fate le dijo que se callara, pero Roxy pensó que se lo dijo a ella porque era molesta, pero él le aclaró que nunca le diría eso, lo que la tranquilizó porque estaba emocionada de salir con él, así que ambos terminaron sonrojándose. Y como Grid seguía molestando a Fate, él se enojó, pero Roxy le dijo que tratara mejor su arma, y como le dio curiosidad su espada,
quería verla. A Faith se le cayó, pero ella la agarró y notó que necesitaba mantenimiento, así que le pediría al herrero de su familia que le diera mantenimiento. Pero luego de eso terminó llegando un caballero sagrado, lo que dejó en silencio a la gente, pero a Faith le empezó a rugir el estómago. El tipo se molestó y aunque le pidió disculpas lo pisotearía, pero Roxy lo detuvo, aunque el tipo creía haberla visto antes, así que todos empezaron a decir que se parecía a Roxy. Grid le dijo a Faith que se hiciera pasar por su pareja para que pensaran que era otra chica. Él murmuró la idea y a Roxy le pareció una gran idea y dijo que eran pareja y que Faith no se había comido la comida que le había preparado, lo que sonrojó a ambos. Así que se disculpó y se fueron. Entonces al final les terminaron creyendo. Los chicos terminaron en un callejón y como Roxy lo estaba agarrando, Faith sin querer escuchó que estaba muy emocionada de tomarlo del brazo, pero él se disculpó por pegarse a ella, aunque ella decía no importarle. Luego de eso terminaron pasando a un puesto de joyas ya que a Roxy le gustaban porque era lo normal para una chica. Ahí también habían minerales los cuales podrían tener una gema. Faith con evaluación sabía si tenía gema o no, pero como podrían descubrirlo decidió no hacerlo. Cuando los chicos se fueron, escucharon que había un rumor de un monstruo errante que acababa con los goblins, y era raro porque el orfanato recibió las orejas de los goblins. Roxy quería saber más, pero como ellos solo sabían eso, investigaría a fondo, y Faith sabía que con el monstruo se referían a él. Los chicos fueron a la taberna donde iba Faith y el dueño pensaba que eran pareja. Faith pensó que Roxy se ofendería, pero estaba sonrojada. Ellos le preguntaron lo que sabía sobre el monstruo errante, así que él les dijo lo que sabía y que ese monstruo sería un problema, ya que con ese monstruo las personas no llegarían a comerciar o pasar por la ciudad. Y luego cuando llegó otro amigo de Faith, les contó que los caballeros sagrados empezarían a tomar medidas con lo del monstruo, así que Faith estaba preocupado de que Roxy lo descubriera. Pero luego terminaron llegando unos guerreros quienes habían llegado a comer, pero uno le empezó a hacer insinuaciones a Roxy. Faith se enojó, pero Roxy lo mandó a volar y reveló su identidad, así que los guerreros se disculparon y le ofrecieron dinero para que los perdonara, pero ella lo rechazó y como caballera sagrada no le gustaba que la gente que juraron protegerle tuvieran miedo, por eso su sueño era un mundo donde todos pudieran reír juntos. Faith tras eso la admiraba aún más, aunque no era el único, así que Roxy terminó llevándose bien con los guerreros. Rato después, los chicos fueron a darle mantenimiento a la espada de Faith y cuando andaban por la ciudad escucharon un grito y resulta que eran los tipos de antes. Ellos decían que ayudarían entre comillas al niño que estaba perdido. Entonces Faith fue a quitarles al niño y cuando estos se fueron, los chicos empezaron a buscar a la madre del niño y como tenía hambre terminaron comiendo, lo que le hizo recordar a Faith que cuando su padre murió y él llegó a la capital, una caballera sagrada cuidó de él, aunque no sabía qué fue de ella. Luego, antes del anochecer, los chicos encontraron a la madre del niño y cuando se despidieron, a Faith le parecía que Roxy era muy hermosa por lo linda y bondadosa que era. Ya en la noche, Faith quería acabar con los monstruos sin revelar su identidad, así que compró una máscara que alteraba la percepción y de paso compró otra cosa, así que le dio el mineral a Roxy como regalo en agradecimiento por todo lo que había hecho por él, y cuando lo abrió sí tenía una gema, porque Faith había hecho trampa usando su poder para elegirlo, pero valió la pena ya que a Roxy le encantó el regalo y lo atesoraría. Tiempo después, Faith se hizo conocido como un Lich llamado Cadáver y pensaba seguir aumentando su poder antes de que los caballeros empezaran a seguirlo, pero en el día también tenía que trabajar, así que no era fácil. Pero cuando Roxy llegó le ofreció una nueva misión y era escoltarla a las tierras de su familia en donde cultivaban sus uvas. Ahí Faith conoció a la madre de Roxy llamada Aisha, quien estaba enferma, y cuando Roxy los presentó, ella era re buena gente y le dio la bienvenida a Faith. Además le dio curiosidad y le preguntó si le gustaba a su hija, lo que los avergonzó a ambos. Pero ella lo que quería era saber qué opinaba de Roxy. Entonces Faith dijo que Roxy era muy importante para él y daría su vida por ella, lo que sonrojó a Roxy, así que se fue a su habitación. Entonces Aisha le contó que Roxy siempre que se avergonzaba se iba y de pequeña era bien miedosa, por eso le costaba creer que fuera una caballera sagrada, pero Faith le terminó asegurando que Roxy era una gran caballera sagrada.
Por otro lado, Roxy al llegar a su habitación recordó a su padre, ya que fue gracias a él que se convirtió en una caballera sagrada y quería ser igual que él y reír junto a los demás, aunque todavía no lo había cumplido. Más tarde, Fate ayudó a los aldeanos a recolectar uvas y uno le dio jugo recién exprimido y también le contó que los Hart siempre ayudaban en la recolección, pero desde que el padre de Roxy murió, ella estuvo sufriendo. Por eso no estaban seguros si llegaría este año a ayudar, pero ella también había llegado para matar monstruos, ya que en esa época los kobolds llegaban de las montañas por los cultivos, pero cuando le explicaba eso, Fate empezó a sentir hambre, ya que los goblins ya no eran suficiente para saciar. Y cuando pensaba eso, terminó topándose con esta chica, quien tenía los mismos ojos que él, y ella al verlo dijo que había llegado a acabar con los kobolds, pero le debería una ya que se los dejaría. Y cuando se fue y llegó Roxy, ella le explicó que la chica era del continente Galia, el cual había sido acabado por los monstruos hace mucho tiempo, pero habían quedado sobrevivientes. Dejando eso a un lado, Fate le preguntó si estaba bien de que fuera a cazar monstruos sola, pero ella le aseguraba que estaría bien porque era muy fuerte, aunque terminó tirando las uvas, así que los chicos las recogieron. Al día siguiente, los monstruos atacaron los cultivos, así que fueron a investigar y habían sido los kobolds, pero había uno que era muy peligroso, lo que hizo que Fate sintiera hambre tan solo con verlo. Luego, para calmar a la gente, Roxy les aseguró que protegería las tierras y a su gente, pero como Grid le dijo a Fate que ella sola no podría contra los monstruos, Fate se adelantó y empezó a atacar a los monstruos y a la vez subir sus atributos. El grande, quien era el más fuerte, solo se cubría con el resto, pero pudo parar el ataque de Fate, así que lo enfrentaría de cerca, pero el monstruo tenía una habilidad, la cual lo dejaría molido si le daba un golpe directo. Y como se distrajo, otro monstruo lo atacó y el grande logró hacerle daño, pero cuando siguió peleando y se deshizo de los que quedaban, ya era capaz de usar la habilidad nueva de Grid, la cual requería el 10% de sus atributos. Fate usó ese poder y tras un choque de poderes pudo vencer a la bestia, aunque tras consumir muchas almas de alta calidad empezó a sufrir. Al día siguiente, tras lo que pasó, Roxy supuso que el responsable había sido la chica de Galia, ya que ellos eran más fuertes que los caballeros sagrados, y la madre de Roxy, al verla tan alegre, habló con Fate para pedirle que apoyara a Roxy y se quedara a su lado. Él pensaba que no era digno, pero ella le aseguró que no importaba su estatus o su fuerza, sino que lo que importaba era el deseo de ayudarla de corazón, ya que eso fue lo que le pasó a ella, quien antes era una plebeya y no tenía ninguna habilidad, pero aún así pudo ayudar a su esposo. Y como no le quedaba mucho tiempo de vida, quería que él estuviera al lado de Roxy, y como él no podía responderle de inmediato, le pidió que lo pensara. Tiempo después, cuando regresaron a la ciudad, Fate siguió cazando goblins, pero ya no los saciaban y tenía que ocultar un ojo. Además, en la taberna se enteró que Jado se uniría a la cacería para atraparlo, ya que era un cobarde porque habría una expedición a Galia y el resto de los caballeros sagrados tendrían que ir a ese lugar peligroso, entre ellos Roxy. Entonces Fate le pidió que no fuera al lugar donde murió el padre de Roxy porque era muy peligroso, pero ella estaba decidida a ir. Pero Fate estaba frustrado ya que sabía que la expedición fue planeada por los Blerix y seguramente planeaban algo en contra de Roxy. Y estaba en lo correcto ya que los Blerix sí planeaban algo. Y ya en la noche, cuando Fate pensaba eso, terminó llegando Jado a enfrentarlo.